Continuamos en Sin Distancias, un programa educativo y cultural con el sello de la UNED, la universidad que está más cerca de todos en Radio 3. Ahora vamos a tratar de filología. Nos acercamos al ámbito literario francés. Francia ha sido desde siempre, desde hace tiempo, un faro cultural para el mundo. Desde España se reciben con interés las propuestas literarias y editoriales que se producen cada temporada. En Sin Distancias, el programa de filología lo vamos a dedicar a la actualidad literaria en Francia. Brigitte Leeuwen, Brigitte, ¿ça va? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Es profesora titular en la Facultad de Filología de la UNED, en el Departamento de Filología Francesa, claro está. Siempre dedicamos un espacio, Brigitte, a hablar de las novedades literarias porque yo creo que es interesante desde el punto de vista del lector simplemente. Siempre ha habido un intercambio cultural entre España y Francia. Francia siempre ha sido un foro cultural para Europa y yo creo que para el mundo, y estamos cerca los españoles, las traducciones van y vienen de un lado a otro, pero sobre todo también además estoy pensando en los estudiantes, tanto los de la facultad como los de un máster que hay muy interesante, que es el de estudios literarios francófonos y franceses, Brigitte. Entonces yo creo que estas indicaciones les pueden servir bien a los estudiantes de este máster, ¿verdad? Efectivamente. Es un máster de investigación en el que me imagino que tendrán recomendados muchos libros, ¿no? Sí, he intentado de hecho seleccionar algunos que están un poco relacionados también con el programa que voy renovando todos los años. Hoy vamos a hablar de los libros nuevos que están relacionados con la rentrée littéraire. Algunos tienen que ver con los premios literarios, otros sencillamente son libros interesantes de autores muy conocidos y que merecen una buena lectura. Entonces, he hecho la selección pensando en todo el mundo, pero muy especialmente en alumnos que tengo, que son alumnos que leen en francés y que están en el máster de estudios franceses y francófonos y que me piden muchas veces, me preguntan a menudo lo que deben leer y lo que pueden leer. Eso es bueno, Brigitte, porque además de que les interesa, que sean tan interesados no solamente por el máster, sino que luego en actualizarse y renovar, ¿no?, las lecturas. Además, una asignatura del siglo XX-XXI, de lo que llaman el extrême contemporain, o sea, lo más cercano a lo contemporáneo, se tiene que renovar continuamente porque son cosas muy recientes. Entonces, o los alumnos se interesan por esto o si no, tienen que estudiar el siglo XIX, pero el XX-XXI tiene que ser renovando continuamente las lecturas. Entonces yo empezaré por el premio Goncourt, porque ya sabes que siempre todos los años hemos hecho un programa de premios. Este año nos ha fallado un poco la fecha, pero sigue siendo pues de noviembre de 2013, o sea que son libros reciente. Muy reciente. Y ese premio es uno de los más importantes de la rentrée littéraire. Siempre es el ganador, gana mucho dinero y gana muchos lectores, porque hay mucha gente que lee en función de esos premios, ¿no? Entonces este año le ha tocado a un escritor que se llama Pierre Lemaitre, que realmente es un escritor de polar, un escritor de novela policíaca. Y ya sabes que la novela policíaca la leemos todos muchísimo, pero no está considerado como la gran literatura. Siempre se considera como un género menor, aunque muchísima gente lo lea. Yo creo que eso hay que repensarlo también. Exactamente. Entonces, este autor se ha lanzado a algo que es distinto, que es otro tipo de novela, de género, y que se llama Au revoir là-haut. Y es una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial, o sea, la guerra de 1918. Y no cuenta la guerra, aunque realmente la novela abre con una escena de batalla de casi 40 páginas sobre una batalla sangrienta el 2 de noviembre de 1918. Pero lo que busca este autor es la vida justo después de la guerra, ¿no? Entonces pone en escena a varios personajes, sobre todo tres, un teniente que se llama D'aulnay-Pradel y dos soldados, Albert Maillard y Édouard Péricourt. Y al salir de la guerra, estos personajes pues se tienen que readaptar a la sociedad civil y se reconvierten en hombres de negocios. Y se dedican a la madera para sepulturas y las piedras de cementerio, una cosa un poco terrible, pero que por lo visto debe dar bastante dinero. Entonces lo que hace Lemaitre es crear una historia políticamente incorrecta, porque normalmente cuando hablas de la guerra, pues siempre
es un poco una exaltación de lo patriótico, de Lo la épico, grandeza de ¿no? la Lo guerra. heroico, sí. Exactamente. Y él no lo intenta. De hecho, no escribe una novela histórica y escribe una novela plagada de anacronismos, cosa que le han reprochado bastante los críticos. Pero él no busca esto. Él lo que busca es exponer una verdad que no sea necesariamente la realidad histórica, pero con detalles muy exactos sobre la situación casi psicológica de estos veteranos de la guerra, ¿no? Y esta novela habla del valor del patriotismo, pero casi en negativo, y habla de los intereses económicos de las guerras, de la situación de los hombres cuando vuelven del frente de batalla, de la situación de los veteranos, un poco lo que ha hecho el cine americano con el tema de los veteranos de la guerra de Vietnam, denunciando un poco el abandono, una vez que esta gente vuelve, la soledad enorme que encuentran esta gente que ha combatido en el frente, ¿no? Y luego es también una saga familiar, es una cosa que los franceses hacen muy bien, lo de las sagas. Y a mí me recordó mucho otra novela muy larga, que no sé si la has leído, que se llama Les Thibauts, de Roger Martin Dugard, que es una larguísima novela en 3 volúmenes enormes que se escribió a principios del siglo XX y que cuenta la historia, o sea, precisamente la historia de la Primera Guerra Mundial y de una familia con un hijo que vuelve de la guerra y que está destrozado, en fin, es muy parecido. Y luego hace muy pocos años hay otro escritor francés muy bueno que se llama Jean Rouault, que escribió una novela que yo creo que está traducida, que se llama Les Champs d'honneur, y que está también ambientada en la Segunda Guerra Mundial y que habla un poco de los efectos en una familia francesa de provincias y cuenta un poco cómo es la sociedad francesa y tal. O sea que no es un tema nada nuevo, está presente en la novelística actual muchísimo el tema de la guerra, un poco como puede ser la Guerra Civil Española, que Sí, está que dando es un tema recurrente, pero muchísimo siempre... material y muchísima reflexión por todas partes de escritores con opiniones muy diversas. Pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Y lo que interesa clarísimamente a este escritor es la historia de los efectos colaterales de la guerra, más que la guerra en sí misma, ¿no? El daño a la población civil, el cinismo de los políticos y el negocio, el dinero que se saca de las guerras, ¿no? Perdona que te he cortado. No, te iba a decir que comentabas, ¿no?, que la Primera Guerra Mundial es un poco como la excusa para hacer un poco sociología de todo lo que se mueve alrededor de una guerra, ¿no? Cómo luego los que han participado en la guerra, cómo se quedan heridos, no simplemente a lo mejor de forma física, sino psicológicamente, ¿no? Cómo tienen que rehacer su vida, inventarse una vida nueva y distinta. Sí, y luego la toma de conciencia, ¿no?, de que han sido muy utilizados, ¿no? Un gran escritor francés que se llama Anatole France decía a principios del siglo XX, decía, creemos que vamos a morir por la patria y morimos por los industriales. O sea, realmente es un negocio la venta de armas, pero incluso ahora lo sabemos todos. Entonces, tenemos más información que antes, ¿no? O sea que realmente los intereses económicos que mueven las guerras están muy presentes en esas novelas. Así que Pierre Lemaitre ha trabajado fundamentalmente este aspecto, cuando realmente él lo que había hecho antes, yo la verdad es que no había leído sus novelas policíacas, pero ha hecho varias muy leídas por el público francés, de las cuales una se llama Travail soigné, Robe de mariée y Alex. Una de ellas yo creo que van a hacer, de hecho, una película. Entonces, bueno, lo que quería subrayar también un poco es que estamos siempre y continuamente en el espacio de la memoria, ¿no? Recordar momentos históricos, revivirlos y revivirlos sobre todo desde la intimidad de los personajes. Es una cosa muy habitual en la novelística francesa y yo creo que no solamente en la novelística francesa también. Lo que leo en español también me hace pensar que hay mucha reflexión íntima sobre hechos históricos que han pasado en este momento. Además es un tema que interesa y sigue interesando, ¿verdad, mucho, Brigitte? Porque mucho. a veces se cuenta la historia desde los gobiernos o desde una parte grandilocuente que no tiene nada que ver o no lo ves reflejado luego en la vida de cada uno, real, que ahí es donde sí. te puedes ver tú reflejado. Entonces luego día a día. Quería pasar a otro libro, precisamente hablando de la memoria, que es un libro de Patrick Modiano. Patrick Modiano le han traducido muchísimo en España, es un gran escritor, ya tiene más de 70 años, ha escrito más de 50 libros, es una persona muy, muy conocida. Y a él se le reprocha siempre que no cambia de tema, porque siempre habla un poco de la misma forma, utiliza un París un poco atemporal, ese París de la ocupación por los alemanes, con un paisaje urbano un poco atemporal.
Y su última novela se llama L'herbe de nuit, la hierba de las noches, y tiene también como espacio París, pero el París de los años 60, el de la descolonización, el de la guerra de Argelia, que también fue un momento muy duro político en Francia. La intriga es muy sencilla y siempre rodeada de esta inconsistencia, de la duda que caracteriza a la forma de escribir de Patrick Modiano. Y es la historia de un escritor que se acuerda de una joven que conoció en su juventud. Han pasado 40 años y le queda un puñado de recuerdos muy vagos. Y hace una especie de investigación para reencontrar ese personaje que ha debido ser un personaje bastante oscuro, bastante sombrío, que pertenecía a un grupo que organizaba un asesinato. Y de algún modo él lo que hace es una encuesta, él siempre hace encuestas, reencontrar un personaje, reencontrar una persona que con muy pocos datos muy tenues. Esa novela es un poco, no es del 2012, es de finales del 2013. Más reciente es la última novela de la escritora belga, que muy conocida aquí, nacida en Japón, que se llama Amélie Nothomb. Yo creo que todo el mundo sabe un poco quién es Amélie Nothomb. Primero porque tiene un gran sentido mediático, es un personaje físicamente muy, muy especial. Imagino que si yo te digo Amélie Nothomb, algo me viene ves. la imagen a la cabeza, sí. Entonces ha escrito un libro en el 2013 que se llama La nostalgia feliz, la nostalgie heureuse, que hace el número 22 de sus novelas, o sea que es una escritora ya muy prolija. Y ella parte del hecho de que todo lo que nos gusta, todo lo que amamos, se convierte en ficción, de alguna forma. Lo que pasa es que algunos lo pasan al texto y escriben, y otros soñamos y nos quedamos con la ficción, pero así en nuestra imaginación, ¿no? Y la verdad es que no es la primera vez que esta autora escribe sobre Japón, porque ella nació, yo creo que su padre era embajador y nació en Japón. Y es el paisaje de su infancia. Entonces, ese paisaje lo tenemos en Stupeur et Tremblement, lo tenemos en Métaphysique des Tubes, lo tenemos en Ni d'Ève ni d'Adam, lo tenemos en muchísimas novelas. Tenemos el paisaje japonés, que ahora está muy de moda, está muy considerado como estéticamente muy, muy atractivo, ¿no? Y se trata, en este caso, de un relato entre relato de viaje y novela, porque lo que hizo fue un programa de televisión para, no me acuerdo, creo que era para Télé France 5, y ese documental que se llamaba Une vie entre deux eaux, una vida entre dos aguas, al hacer ese programa se fue a Japón y se le ocurrió hacer también un librito sobre esa experiencia, ese reencuentro con la niñez, con su primer amor, con los espacios donde había vivido, en fin, ese recorrido que hizo para la Télé France 5 lo hizo también por escrito, ¿no? Y tomó conciencia de esa necesidad de volver siempre al espacio japonés como parte de su salvación, ¿no? En un momento, además, ella, en unas entrevistas que he leído, he visto que hablaba de un momento angustioso de su vida personal, que necesitaba de algún modo volver a su infancia. O sea que otra vez estamos en el espacio de la memoria personal y de un poco esa necesidad que tenemos todos de rememorar, ¿no? De volver atrás, pero desde nuestro presente. Y normalmente esa vuelta atrás no coincide con una realidad exacta, son imágenes, sí. ¿no? Es curioso porque los 3 libros que has comentado además es un poco eso, ¿no? El volver a la memoria histórica más reciente o más lejana. O la memoria personal. Esto es. Y esa memoria personal también es la que trabaja otra autora que voy a nombrar y que tengo además en ese programa del máster de estudios franceses y francófonos, que es Annie Ernaux. Annie Ernaux también es una mujer que tiene una larga historia literaria, que ha escrito una obra importantísima. Ha nacido en 1940, o sea que es una mujer ya bastante mayor. Ha conocido la Segunda Guerra Mundial de niña, pequeña, y ha escrito mucho sobre todos estos acontecimientos. Pero en este caso, esta novela corta que ha publicado el año pasado, se llama Retour à Yvetot, Vuelta a Yvetot. Y esa novelita es la historia de su vuelta a su pueblo natal de Normandía. Y ella no tenía ningún interés en volver a su pueblo, pero el alcalde del pueblo le pidió que por favor le diera una conferencia, porque es una de las mujeres más conocidas
de ese pueblo que nadie conocía, yo creo, antes de conocerla a ella. Entonces dio una conferencia y a partir de esa conferencia en la que tuvo que evocar la vida de sus padres, de sus abuelos, ella procede de una familia obrera que luego compraron un bar, una tienda de ultramarinos. Entonces, bueno, ella revivió de algún modo a través de esa conferencia los orígenes de su familia de forma ya más directa, no a través del texto. Y aprovechó ese trabajo que tuvo que hacer con el alcalde y tal para escribir ese pequeño libro que se llama Retour à Yvenot, en el que cuenta un poco su peregrinación íntima y literaria desde el origen, que es ese pueblo de donde procede su familia. Y yo recomiendo siempre la lectura de Annie Ernaux, porque Annie Ernaux, aparte de ser una mujer ha creado una forma de escritura muy interesante, tiene una larga trayectoria. Yo he dirigido un par de tesis sobre este tema. Y creo que además para el que no conoce realmente, que no es francés y no conoce Francia, es una forma de conocer Francia, porque ella es un testigo muy, muy interesante de toda esa época, desde los años, nació en el 40, pues desde que tiene uso de razón, en los años 50 hasta ahora, pues ha escrito muchísimo sobre cómo es la sociedad francesa, cómo ha evolucionado, cómo son las mujeres en esta sociedad. En fin, da muchos datos muy interesantes y que enriquecen mucho nuestra idea de la Francia actual. Además es como ver de pasada, Brigitte, a lo mejor la evolución esa de la Francia, lo último del siglo XX, todos los cambios que ha habido, porque desde el 1940, desde la Segunda Guerra Mundial ya cuentas, es muy interesante. Es muy interesante. Si se han incorporado tarde a escuchar ese espacio, les recuerdo que estamos con Brigitte Leguen, que es profesora de la Facultad de Filología, del Departamento de Filología Francesa, que estamos hablando de las actualidades literarias en Francia. Hemos comentado un poco hablar de la rentrée, que se produce a final de año, en noviembre. Son libros completamente de actualidad, tanto para estudiantes que les gusta la literatura, oyentes en general, y también para los estudiantes del máster que ella dirige, que es Estudios Literarios Francófonos y Franceses. Disculpa, Brigitte, quería hacer esta interrupción porque, bueno, quedan más libros por comentar. Quedan tres libros que quería comentar. Hasta ahora hemos hablado de literatura, pero imagino que también hay algo de ensayo, porque siempre sueles comentar o así. Hay un libro de ensayo y luego volveré a dos premios literarios de dos mujeres que me parecen muy interesantes. Entonces, hay un libro de ensayo que recomiendo mucho porque es sobre Flaubert. Flaubert es uno de los grandes del siglo XIX y eso es una biografía que ha hecho un historiador, Michel Vitoc, W-I-T-O-C-K, y Michel Vitoc es un excelente especialista y ensayista. Hizo antes una excelente biografía sobre Madame de Staël, que merece mucho la pena también que se lea. Y sobre Flaubert, pues se ha escrito mucho, pero en este caso es uno de los ensayos más completos, una biografía muy completa del autor, de su vida, de su obra y de todos los datos que se han podido recopilar hasta el momento presente. Y luego, fuera de ese pequeño paseo por el ensayo, voy a volver a dos premios, el premio Médicis y el premio Femina. Son dos premios que han ganado dos mujeres. Yo imagino que también es una casualidad, porque ahora hay muchísimas escritoras y claro, pues hay hombres y mujeres. No creo que les den una prioridad una cuota absoluta. Además, no lo creo. Pero es verdad que hay muchas escritoras y claro, se ven, tienen más visibilidad que antes. Entonces, para el premio Médicis le ha tocado a Marie Darrieussecq. Marie Darrieussecq aquí la conocemos por algo que mucha gente no sabe que la conoce, pero ha ido a ver la obra. Esa obra, Druismo, que es una obra de teatro, o sea, convirtieron la novela en un texto teatral y lo hemos visto en Madrid, los que hemos querido verlo, hace relativamente poco, hace unos meses, ¿no? Entonces, es una obra que es muy significativa de cómo escribe esta mujer, que es una mujer que es a la vez crítico literario, que es a la vez psicoanalista y que ha publicado ya bastantes novelas. Y esta novela que ha ganado el premio Médicis se llama Il faut beaucoup aimer les hommes, hay que amar mucho a los hombres, y que cuenta una historia de amor entre una mujer blanca y un hombre de color, y que plantea un poco el problema lo de siempre, ¿no? El problema de la alteridad en el proceso amoroso, la cuestión de la identidad. Lo que sí tiene muy interesante esta mujer es que tiene una forma de escribir muy peculiar
No es su primera novela, ni mucho menos, tiene mucha experiencia y es muy buena escritora, tiene mucha calidad literaria, o sea, no solamente lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, que al fin y al cabo es lo que esperamos de la literatura, la calidad del texto. Y luego, otro premio, que ese sí es más un premio atribuido a escritoras, que es el premio Femina, ¿eh? Y en este caso ha sido atribuido a la escritora de Camerún, que se llama Leonora Miano. Entonces, si la ven en internet, se quedarán impactados porque es una mujer muy guapa, de Camerún, muy sofisticada, de unos 40 años, que ha escrito ya otros libros, pero este se llama La Saison de l'Ombre, la estación de la sombra o de las sombras. Y el tema es extremadamente interesante porque trata de la esclavitud en la época precolonial, en la sociedad bantú, que es la sociedad del el grupo étnico de su país, pero desde el enfoque de los que asisten impotentes a la separación, de los que arrancan por la fuerza a su tierra natal, ¿no? Para luego venderlos en Europa o venderlos en Estados Unidos. Porque muchas veces estamos acostumbrados a ver todo el tema de esclavitud una vez que ya están vendidos, o sea, están ahí en una tierra completamente extraña para ellos y ¿qué hacen, no? En este caso es la historia de los que se quedan y que se quedan sin sus familiares, sin sus amigos, porque les han arrancado a sus seres queridos. Eso que dices es muy interesante, Brigitte, porque se ve la historia desde dentro, sería, sí, ¿no? Desde dentro. Sí, porque desde la sociedad, desde una sociedad... que ha sufrido ese arranque, sí, ¿no? Además esa siempre invasión. tenemos la visión de, no, serán pobres. No, sí. Son sociedades de gente con una vida organizada, que viven correctamente, a lo mejor no son ricos, pero vamos, tampoco son tan pobres, que tienen sus costumbres, y de repente aparecen gente que se dedica a la trata de esclavos, y ahí irrumpen y a la fuerza les arrancan a sus familiares, o sea, es como un rapto, ¿no? Entonces, es una situación de una violencia extrema y vista desde un ángulo completamente distinto. De hecho, ella hizo una cosa, me fui documentando un poco y me pareció muy interesante lo que hizo. Se basó mucho en la recogida de datos sobre el patrimonio oral que está relacionado sobre el tema, porque en África hay mucha tradición oral, y sobre este tema hay más tradición oral que escrita. Entonces ella partió de toda esta tradición que fue recogida por la UNESCO, hubo todo un plan de investigación, de recogida de datos, y ella escribe a partir de esos relatos desde la fábula y desde la historia. Claro, a partir de esta historia hay todo tipo de mitos, ¿no? Que se van creando de por qué se fue uno, de por qué se fue otro, de qué forma se fueron. O sea, no es todo perfectamente ordenado, histórico, racional, ni mucho menos. Y menos pensando que la cultura africana está llena de mitos y llena de un imaginario muy rico que no tiene mucho que ver con el nuestro. Entonces, lo interesante precisamente es que ella va incorporando este imaginario africano, ¿no? Y luego, yo para terminar sobre el tema de los premios, quería aludir al Prix Renaudot, que es otro premio muy importante. Ese libro no lo leí, pero me comentaron que es un libro enorme, porque son 1200 páginas, se llama Naissance, Nacimiento, y el escritor que lo ganó se llama Jan Moix, y la verdad es que todos los que han hecho la crítica de este libro dicen que es un libro inmenso, de una enorme violencia. Es la historia de un narrador que cuenta su propio nacimiento y del rechazo enorme de su familia al nacer. O sea, que como que los padres son los padres biológicos, pero no tienen nada que ver con esa criatura que acaba de nacer. Y es la historia de esa desgracia, de ese terrible nacimiento hasta la vida adulta. Yo, francamente, esta novela todavía no la he leído, tengo mucha curiosidad, así como las otras más o menos las tengo muy claras y muy leídas. Esa no la he leído, pero me han comentado que es de las grandes novelas del momento, que es muy larga, pero es una novela de iniciación y es una novela basada un poco en ese hecho común que compartimos todos, ¿no? Nacemos, pero no elegimos dónde nacemos. Y a partir de ahí empieza toda la historia de una vida al margen de la familia que debería haber aceptado ese nacimiento, ¿no? Además, ese premio lo tuvieron también Céline, lo tuvo también Pérec, Marcel Aimé. Es un premio
de grandes autores muy subversivos, muy complejos, y es un premio muy adaptado a ese tipo de... Porque cada premio tiene un poco su perfil, Su ¿sabes? característica, Entonces me el imagino. perfil del Prix Renaudot es un poco esa literatura un poco subversiva y dura, y por lo visto este escritor está perfectamente en la línea de lo que se espera en ese premio. Así que eso también yo creo que hay que recomendar la lectura, porque es una lectura seguramente muy interesante. Pues me parece enriquecedor todo lo que has comentado, Brigitte, porque además, como tú misma has comentado, como que los premios tienen, bueno, hablando del Goncourt, que es el más famoso, el más conocido, bueno, por supuesto siempre hablamos de los premios, luego hay otra cosa en la calidad, pero yo creo que incitan a leer, eso es lo bueno, Sí, eso es innegable, sí. y promocionan a los escritores, eso Y está les claro. permite vender mucho Esto más es. de lo que venderían sin... Porque es verdad que en este momento el gran problema es que la gente compra muchísimo menos libros que antes, porque hay otros medios para leer y porque hay otras actividades que son igual de satisfactorias y que les alejan de la lectura. Entonces, la forma de que el mundo editorial funcione es seguir manteniendo los premios. Eso está Y claro. no hemos de olvidar que es una industria, son empresas, está claro, pero tienen que convivir perfectamente. Entonces, pues no somos tampoco, no podemos verlo desde fuera. Cuando No. se promociona y se lee, y hay, yo creo que además eso forma el criterio también del lector, Brigitte, el leer, el ver. Además, aquí ya has dado tu pautas diciendo de qué tipo de literatura es más o menos, y yo creo que los estudiantes te lo agradecerán, y yo creo que cualquier oyente en general. Porque, Sí, bueno, es una forma de hacer una selección. Hay muchísima, o sea, en Francia hay muchísima literatura, hay muchísimas editoriales. Es un país que mantiene un poco ese ritmo, ¿no? Y a pesar de todas las crisis y todos los problemas, es un país que sigue siendo un país de mucho escritor y mucha editorial. Entonces hay que seleccionar, porque obviamente no se puede leer todo esto. Pero la verdad es que últimamente hay muy buenos escritores y sobre todo muy buenas escritoras que proponen otra forma de escribir, cosa que se agradece mucho. Y bueno, y hay un relevo generacional también de gente nueva, de 40 años, que empiezan a escribir cosas con otra perspectiva, porque la sociedad ha cambiado mucho y por lo tanto cambia también la forma de escribir y de contar. Y eso es importante ver también, Claro. los que tenemos una edad, Brigitte, cómo cuentan la percepción del Claro. mundo, la gente que Cambia viene detrás, mucho, la gente cambia generación, mucho. hay que darle paso. Claro. Está. Pues termina aquí nuestro tiempo, Brigitte. Ha sido un placer, como siempre, que te acercas Para por mí aquí. también. Brigitte Leeuwen, que es profesora y directora del Departamento de Filología Francesa en la Facultad de Filología y que participa en el máster también, Estudios Literarios Francófonos y Franceses. Pues no te digo nada más, Brigitte, nos veremos por aquí en cualquier ocasión. Espero que sí. Hasta pronto. Hasta luego.